está siendo grabada para que usted la pueda utilizar como material de apoyo más adelante y pues también consultarlo si así usted lo desea. Y también, por favor, conecte su cámara en este momento para saber que usted está ahí recibiendo la información de manera adecuada y que está tomando sus apuntes necesarios. Bienvenidas a cada uno de ustedes, bienvenidos, un gusto poderles saludar. Gracias a los que ya activaron su cámara y pues pedirles al resto activar su cámara para poder dar inicio con esta tutoría para poder ir resolviendo el estudio de casos allá en su casa con su familia. Qué bueno que usted esté ahí presente para poder recibir su material, su información, para ir construyendo lo que es el estudio de casos. Entonces, conectamos la cámara, por favor, a los que hacen falta, para poder dar inicio. Recuerden que es un requisito para poder permanecer acá en la clase. Bien, entonces vamos a compartir hoy los requerimientos que necesitamos presentar en esta semana. Veamos entonces a qué vamos a hacer referencia en este momento. En este momento nos vamos a ir centrando en lo que es marco teórico y bibliografía. Entonces, para que vayamos ahí teniendo en cuenta esta información. También comentarles que lo que ya se ha trabajado la semana pasada, lo que trabajamos allá, esto entonces vamos a presentarlo en esta semana. Es decir, la metodología que se tiene, que se trabajó la semana pasada, solo permítanme, voy a ubicar acá. Ok. Entonces, ahorita... Ok. Les decía que en relación a lo que trabajamos en la semana pasada con lo que es la metodología, esta usted la pudo haber mandado el viernes o la puede mandar hasta este viernes, ¿sí? De esta semana. Lo que vamos a trabajar hoy, esto lo tiene, apunte ahí por favor que lo va a enviar para el día martes. Hasta el día martes es la fecha de entrega de este material que vamos a trabajar hoy. Entonces, para que usted lo vaya teniendo ahí presente. Si ya lo tiene para el día viernes, no hay problema, lo puede mandar, pero tiene hasta el día martes para enviar este material. Ahí en Classroom, ya sabe, ubica la carpeta donde diga marco teórico y bibliografía, lo carga ahí por separado. Recuerden que estamos por entregas. Entonces, recordando las entregas, ya hemos trabajado lo que es las entrevistas y en esta semana usted va a entregar lo que es metodología, familias, cuantitativa, cualitativa, trabajo de gabinete y trabajo de campo. El próximo martes usted va a entregar lo que es marco teórico y bibliografía, ¿sí? Ok. Entonces vamos a esto para poder trabajarlo, ¿sí? Entonces veamos y nos vamos a ubicar rápidamente en los requerimientos que hace el Ministerio de Educación para poder ver que el marco teórico está acá y que lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Hoy vamos a poder ver algunas diferencias de lo que es un marco teórico, de lo que es la parte investigativa y lo que es un estudio de casos. Entonces, anote por ahí la gran diferencia que tienen precisamente estas dos situaciones.
¿qué es un estudio de casos y qué es una investigación? En primera instancia, una investigación es relacionado a que es real, pero no es personal, ¿sí? Una investigación entonces es real, pero no es personal, porque ahí usted tiene que buscar una posible problemática, una posible comunidad que le deje trabajarla, pensar un posible problema que tenga esa comunidad, y ya con el transcurso de la investigación usted ya sabe, la vamos averiguando si tiene este problema o no la comunidad. Ahora, por su parte, lo que es estudio de casos también es real, pero aquí sí es personal, ¿sí? Aquí sí es personal. Por eso usted ya tiene la comunidad que es su familia, por eso va a trabajar con su familia, por eso se le están facilitando lo que son los procesos en cuanto a que ya viene una estructura para solo ejecutarla. Dado es el caso de las entrevistas, que ya estaban elaboradas y ya es solo de ejecutarlas. Mientras que en el estudio de investigación, ¿sí? Ahí en la investigación tenemos que partir de cero. Nosotros tenemos que construir todo. Por eso es diferente el protocolo. Ahora aquí en estudio de casos ya se van facilitando algunas herramientas para poderlas trabajar allá en casa, ¿sí? Entonces, aquí en estudio de casos es real y es personal, porque ya nos dan el tema y como somos nosotros quienes estamos en la familia, vamos a identificar un problema real, ¿sí? Un problema real que esté sufriendo nuestra familia. En este caso es alimentario, ¿sí? En este caso es alimentario. Recuerde que la prioridad de país número 5 nos indica alimentación y nutrición para poder trabajar e identificar problemas nutricionales y alimentarios en la familia. Nosotros como miembros de la familia sabemos cuáles son los problemas o podemos identificar fácilmente qué problema. Entonces ahí es donde vamos a encontrar con qué variable vamos a trabajar. Una variable que yo ya sepa que ese problema es el que se está dando en mi familia. Esa es la gran diferencia de lo que es investigación y estudio de casos. En estudio de casos ya me dan todo, bueno, parte del material para trabajarlo, mientras que la investigación yo lo tengo que construir de cero, ¿sí? Ok, veamos entonces, ya vimos esas dos grandes diferencias abismales de lo que es investigación y estudio de casos. Ahora, veamos y centrémonos en el desarrollo, ¿sí? Esta parte de acá nos indica que debemos de definir el problema, causas y consecuencias, como también la descripción del contexto. Esta descripción del contexto es cómo está su casa, dónde está ubicada, ¿sí? Ahorita vamos a ver y a desarrollar esta parte de descripción del contexto. Entonces, vamos a ver esta parte de hoy, en esta clase, desarrollo. También vamos a abordar lo que es referencias bibliográficas, ¿sí? Estas dos partes, desarrollo y referencias bibliográficas. Ahora, vayamos entonces a desarrollar esto último, ¿sí? Vamos a desarrollar ahorita para que usted sepa cómo va a ser esto de descripción del contexto, es decir, la población. Ya sabe que la población es su familia. Ahora veamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá en descripción del contexto? En primera instancia, usted únicamente va a responder este cuestionario, ¿sí? Es un cuestionario el que ya le compartí desde el día de ayer allá en Classroom. También este documento que le estoy presentando ya está en Classroom, ¿sí? Todo el material que estamos trabajando en este momento ya lo puede ubicar en Classroom, en la fecha 29 al 3 de julio. Ahí puede ubicar perfectamente este material. Ok, ¿qué tiene que hacer con estos? Datos de lugar. Esto responde a lo que es descripción del contexto, ¿sí? Descripción del contexto. Son de estos datos que usted tiene que contestar.
Esto es referente a su casa y a su comunidad, en donde vive. Ok, veamos entonces qué es lo que tiene que hacer acá. En primera instancia, tiene que colocarle datos del lugar. Ahora, colóquele esta numeración por lo pronto, ¿sí? Ya le voy a indicar yo si va a tener una modificación o se queda así. Deje esa numeración. Recuerde que debemos de respetar la estructura. 1.1, 1.11, ¿sí? Tome en cuenta esta estructura, por favor, y tal cual, así la deja. Solo usted irá contestando. Por ejemplo, datos del lugar. Historia. ¿Cuál es la historia de la comunidad donde usted vive? Le voy a compartir una historia de una comunidad acá en Huehuetenango. El por qué lleva ese nombre. Incluso en lo que es Canto a mi Huehuetenango, pues sale este nombre, Las Marimbitas, ¿sí? Las Marimbitas es un lugar de acá de Huehuetenango, de la zona número 3, específicamente por el cerro Tajahuaquish. Entonces, este nombre de Las Marimbitas lo toma o hacen referencia a este lugar porque hace unos 10, 15, 20 años, incluso más años atrás, como no había muchas casas por ahí, era un terreno grande, 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 aún lo sigue siendo, pero ahora está poblado. Cuando llovía, aún sucede, pero ya no se escucha demasiado. Cuando llovía bastante y como no habían casas demasiadas en ese lugar, el agua se filtraba hacia una cueva que está por ahí. Todavía está la cueva. Y pues obviamente se apilaba el agua. Cuando empezaba a caer el agua hacia la poza, dentro de la cuevita esta, a lo lejos se escuchaba como que estaban tocando marimba, pero eran las gotas de agua que caían y hacían este ruido, ¿sí? Por el eco de la cueva y porque estaba desolado, se escuchaba a lo lejos como que alguien tocaba marimba. De ahí proviene el nombre de Las Marimbitas, ¿sí? Y en ese momento alguien dijo, este lugar se va a llamar Las Marimbitas, y actualmente así lo conocemos. También aquí en Huehuetenango existe un lugar, si usted lo conoce, se llama Cerrito de los Brujos, está por ahí donde está el INMAC, ¿sí? También tiene su historia, pues cuentan de que ahí pues habitaban unos brujos, ¿no? Y en aquel entonces solo esa casa estaba en el mero plan del cerro, porque es un cerrito, ¿sí? Es un cerrito. Y estaba en el mero plan y solo esa casa estaba. Y pues decían que esas personas practicaban la brujería. Y pues la gente le empezó a llamar Cerrito de los Brujos. Actualmente la gente le sigue llamando Cerrito de los Brujos. Entonces, le cuento esta historia porque eso es precisamente lo que usted tiene que hacer con el lugar donde vive. Profe, pero es que yo no sé las historias. Recuérdese, por eso está papá, por eso está mamá, están abuelitos, abuelitas. Haga una, si no está abuelito, abuelita ahí en su casa directamente, hágale una llamada. Fíjate que necesito saber por qué lleva el nombre de Canchac, por qué lleva el nombre de zona número 8, por qué se llama Huehuetenango, por qué se llama Cuilco, por qué se llama La Libertad, por qué ¿sí? Entonces, ahí es donde usted va a detallar la historia del lugar de donde vive, ¿sí? Alguna historia hay. Profe, yo vivo en la zona en la zona céntrica de mi municipio, pero ahí no hay historias. Ah, bueno, entonces, ¿en qué municipio vive? Ah, pues vivo en Colotenango, en el centro de Colotenango. ¿Por qué se llama Colotenango? ¿Sí? ¿Sabe usted la historia? Entonces, eso es lo que va a redactar ahí. Si no existiera una historia directamente del lugar de donde vive, pues de su municipio, de su comunidad, ¿por qué lleva ese nombre? ¿Sí? Ok, datos geográficos. ¿A qué hace referencia datos geográficos? ¿Dónde está ubicada su casa? ¿Cómo es el acceso para llegar a su casa? La calle es de terracería, la calle es pavimentada, es asfalto, es sobre la cinta asfáltica, está cerca de dónde, es una vereda para llegar a su casa, está en un cerrito, está en una montaña. ¿Dónde está ubicada geográficamente su casa? ¿Sí? Colindancias. ¿A qué hace referencia colindancias? Por ejemplo, al norte colinda mi casa con un campo de fútbol de la comunidad llamado, coloca el nombre del campo de fútbol. Al norte colinda con un subcentro de salud. ¿Cómo se llama el centro de salud? Al sur
por ejemplo, colinda con un centro comercial. ¿Cómo se llama ese centro comercial? Y así, las colindancias que tiene su casa, porque obviamente al norte, al sur, al este y al oeste colinda, ¿sí? Tiene vecinos o está cerca de un lugar. Esas son las colindancias. División política. ¿De dónde o a dónde pertenece usted? ¿Es un departamento, es un municipio, es una colonia, un paraje, un barrio, un cantón, una colonia? ¿Sí? Esa es la división política. Es decir, usted colocará ahí entonces, si es de Cuilco, por ejemplo, si es de Cuilco, si es de una comunidad de Cuilco, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita barrio El Gallito. Entonces, barrio El Gallito, Cuilco, Huehuetenango, Guatemala. Esa es la división política, ¿sí? Usted colocará así. Si usted vive en el centro de su municipio, el centro de Huehuetenango, por ejemplo, colocará zona número 1, Huehuetenango, Huehuetenango, Guatemala, ¿sí? Así se irá colocando por ahí. Lugares turísticos. Si existen lugares turísticos en su comunidad, obviamente los coloca. Profe, cerca de mi casa no hay ningún lugar turístico. ¿De qué municipio es? Ah, soy de Chantla. En Chantla existen muchos lugares turísticos a nivel general. Por ejemplo, está el Mirador, Juan Diego Olaverri, está Chantla Viejo, está el Calvario. Hay varios lugares turísticos. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. En su comunidad o en su municipio o en su departamento, ¿qué lugares turísticos existen? ¿Sí? ¿Qué lugares turísticos? Recuerde colocar ahí los lugares, si existen 2, 3, 4, 5, el listadito de esos lugares turísticos. Luego, fiesta titular, ¿sí? En honor a quién es la fiesta titular, en qué fecha se celebra la fiesta titular del lugar de donde usted vive, del lugar de su comunidad. Esto no tiene nada que ver con religión, porque de repente, profe, yo no voy a poner nada ahí porque mi religión no me permite celebrar fiestas. Está bien, pero es que no es que la vaya a celebrar usted, solo necesitamos ese dato de la comunidad donde usted vive, a nivel comunitario. Por ejemplo, aquí en Huehuetenango, aunque yo no sea de la religión, de la religión católica, por ejemplo, pero la fiesta titular es del 12 al 15 de julio y es en honor a la Virgen del Carmen, ¿sí? Esa es la fiesta titular de acá de Huehuetenango. Yo no la practico, ejemplo, pero es la fiesta titular de la comunidad, la tengo que colocar, ¿sí? No tiene, repito, no tiene nada que ver con religión. Tómelo en cuenta ahí, por favor. Solo son datos. Y seguidamente, actividades económicas. ¿A qué se dedica su familia? ¿Qué actividades económicas realiza? ¿Sí? Normalmente. ¿Cómo lleva la economía su familia a la casa? ¿Trabajan en un lugar propio, un negocio propio? ¿Trabajan para una empresa? ¿Cultivan? ¿Cuál es la forma de actividad económica que tienen en casa? Luego, producción pecuaria. Esto, si su familia no lo practica, pero la comunidad sí. Entonces, tómelo en cuenta. No es necesario que la familia directamente haga la producción pecuaria, sino la comunidad, el departamento. ¿Sí? Por ejemplo, producción pecuaria es siembra, crianza de animales. De repente, su familia no cría gallinas, pero cerca de su casa existe una granja o en su comunidad existe una granja, o en su comunidad se dedican, usted no, con su familia, pero su comunidad, en su sector, sí se dedican a la crianza, por ejemplo, de cerdos, a la crianza de ganado. Pues coloca usted producción pecuaria, crianza de ganado, crianza de pollos, en fin, usted colocará ahí producción pecuaria, o si se o hacen siembras. Acá se dedican a sembrar maíz, por ejemplo, arroz, frijol. ¿Qué es lo que se dedican a producir en su comunidad? Aunque su familia no lo practique, pero la comunidad sí. Producción artesanal. Todo lo que es elaborado con las manos. No necesitamos máquinas para hacer ese producto. Por eso se llama producción artesanal. Ahí entra lo que son las panaderías, porque ahí no se necesitan grandes máquinas, ¿sí? No se, ese pan que hacen, lo hacen en un horno, con las manos, en fin, esa es producción artesanal.
También de repente hacen adobe por ahí en su sector, hacen teja, hacen block, hacen ladrillo, en fin, hay producción artesanal. No solo se refiere a confección, por ejemplo, a tejer, porque hay personas que hacen esa producción artesanal en cuanto a tejer vestimentas, en cuanto a tejer huipiles, en cuanto a tejer los trajes típicos de la comunidad. Eso es también producción artesanal. Recuerde, todo lo que es con las manos. Aparte está la producción pecuaria, que eso se refiere a siembra y cosecha de alimentos o ganado. Clima y suelos. Clima es templado, es frío, es caluroso, dependiendo del sector donde usted se encuentre. Por ejemplo, si usted se encuentra en la parte alta de los Cochumatanes, obviamente ahí es un clima frío. Si está usted acá en Huehuetenango, directamente en el sector centro o a las orillas, es un clima templado, porque no hay ni mucho frío ni mucho calor. Si usted es de la región de aquí para abajo, en lo que es Colotenango, La Mesía y todos estos lugares, es clima cálido, ¿sí? Clima cálido. Entonces usted tiene que ubicar ahí qué tipo de clima. Suelos, ¿es fértil o es infértil? ¿Sí? Fértil, ya sabe, obviamente es cultivo. Infértil, que es seco, arenoso, pantanoso, en fin. A eso hace referencia climas y suelos. Usted colocará ahí de qué clima y de qué suelos. Salud, ¿cómo anda de salud ahí en su comunidad? Su familia, ¿se enferma mucho, se enferman poco? ¿Es una salud promedio o es una salud óptima? Usted sabrá qué colocar ahí. En salud, directamente de su familia y de su comunidad. ¿Cómo están? La vivienda hace referencia a que si su casa es de adobe, es de ladrillo, es de block, tiene techo de lámina, tiene terraza, tiene piso de cerámico, piso de cemento. ¿Cómo es su vivienda? ¿De 2, 3 niveles? ¿Una casa? ¿Cuántos cuartos? Toda esa descripción, ¿sí? En cuanto a vivienda. Recuerde que el estudio de caso, usted dirá, profe, pero ¿para qué voy a poner yo todo eso? Eso es cosa personal, precisamente. Recuérdese que le indiqué que el estudio de casos es real y personal, ¿sí? Real y personal. Entonces, obviamente necesitamos esos datos para poder ver y corroborar que usted hizo el proceso adecuadamente, ¿sí? Tómelo en cuenta, por favor. Y así usted va a colocar y va a responder este cuestionario. Si se da cuenta, ya está elaborado, ya solo para que usted vaya resolviendo, ¿sí? Ok, esa es en el área entonces de lo que es descripción del contexto. Y aquí está, mire, descripción del contexto. Ok, vamos entonces a centrarnos en este momento en el problema, causas y consecuencias. Veamos entonces, esto del marco teórico, con este apartado que les acabo de explicar, esto, tanto definir el problema, causas, consecuencias y descripción del contexto, va a contener 10 páginas. ¿Sí? Son 10 páginas de marco teórico. Con todos estos elementos, estos 4 elementos, definir el problema, causas, consecuencias y descripción del contexto. Todo hará 10 páginas. Tómelo en cuenta. Entonces, vamos a definir el problema y causas y consecuencias. Vamos entonces a nuestro documento donde dice anexos. Repito, ya está en Classroom. Ya usted lo puede ubicar ahí para poder ir a leerlo e informarse, porque este material a usted le va a servir bastante para construir adecuadamente su marco teórico, ¿sí? Ok, veamos entonces que en la actualidad los temas de alimentación y nutrición son bastante importantes porque han tomado bastante auge, es decir, han sido bastante relevantes por los cambios de estilos el cambio de estilo de vida que hemos tenido. Por eso usted hacía una entrevista a personas adultas de las que ya vivieron en su comunidad y les preguntó usted cómo se alimentaban, cómo era la alimentación antes. Ese era el objetivo de la primera entrevista. La segunda entrevista es enfocada a los que preparan alimentos hoy en su casa y a los que hacen compras hoy en su casa. Entonces, con estas entrevistas podemos tener ahí 2 parámetros. Cómo se alimentaban antes y cómo se alimentan ahora, ¿sí?
para poder comparar cuáles han sido los cambios que han tenido en su alimentación, su familia, ¿sí? Ese era el objetivo de las entrevistas. Y aquí es donde las vamos a tomar en cuenta para ir analizando todo este proceso. Entonces, vamos a entender que la alimentación y nutrición son términos totalmente diferentes. Que uno depende del otro, sí, pero son diferentes. Muchas personas dicen, no, alimentación y nutrición es lo mismo. Hoy vamos a poder ver que esto no es lo mismo. Veamos entonces la diferencia de lo que es alimentación y nutrición. Alimentación es todo lo que engloba de manera social y cultural. Además, también es el proceso de selección, preparación y consumo de los alimentos. Básicamente, alimentación es la comida, todo lo que comemos, eso es alimentación, ¿sí? Es la comida. Ahora veamos nutrición. ¿Qué es esto de nutrición? La nutrición es todo lo que pasa dentro de nuestro organismo con ese alimento que consumimos, con esa comida que comemos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, nutrición es todo lo que pasa dentro del organismo, procesos como la digestión, absorción y utilización de los nutrientes que se encuentran en los alimentos, ¿sí? Vemos entonces aquí la gran diferencia abismal que hay entre alimentación y nutrición. Alimentación es toda la comida. Nutrición es todo el proceso de descomposición de esa comida de manera interna en nuestro organismo, ¿sí? Ok, es importante que tenga clarísimo esto de alimentación y nutrición para poder ubicar entonces su marco teórico y más adelante también nos piden discusión y cierre. Entender esto nos va a garantizar hacer una adecuada discusión y cierre del problema, ¿sí? Como también proponer compromisos familiares, personales y comunitarios, ¿sí? Veamos entonces que cuando el organismo no recibe los nutrientes necesarios, se puede producir un estado de mala nutrición, ¿sí? Aquí es donde vamos a separar esto de nutrición y desnutrición. Veamos, ¿sí? Porque no es lo mismo. Entonces, cuando no comemos adecuadamente, hay una mala nutrición, ¿sí? A eso se le llama, cuando no comemos adecuadamente. Hay una mala nutrición. Ahora, esta mala nutrición se puede dar en dos aspectos, o se da en dos aspectos, ¿sí? Una mala nutrición por déficit y por exceso, ¿sí? Por déficit y por exceso. Esta mala nutrición por déficit, cuando tengo una mala nutrición por déficit, quiere decir que me falta algo, que no estoy comiendo todo lo que necesito comer. Y aquí viene la desnutrición, ¿sí? Entonces, una mala alimentación por déficit causa desnutrición, ¿sí? Entonces aquí empezamos a analizar las causas de lo que nos pide el Ministerio de Educación. Si se da cuenta, mire, acá está, ya definimos el problema. El problema ya sabemos que es una mala alimentación, ¿sí? Ese es el problema, una mala alimentación, porque no podemos decir que el problema es nutrición o alimentos, no, porque ya sabemos que alimentos o alimentación es todo lo que comemos. Nutrición es el proceso orgánico que está en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, que al no comer bien existe una mala nutrición, ese es el problema. ¿Y qué causas hay por tener una mala nutrición, una mala alimentación? Son las causas por déficit y por exceso. Ahora, ¿cuáles son las causas por déficit? Una desnutrición, ¿sí? Entonces vemos ahí que ya se nos está aclarando el panorama para poder tomar la formación de nuestro marco teórico. Sigamos. Entonces, cuando existe una mala nutrición por déficit, ya sabemos que la causa es que la consecuencia es una desnutrición. Luego, cuando se da una mala nutrición por exceso, aquí existen problemas de sobrepeso y obesidad, ¿sí? El tener una mala nutrición por exceso, ¿qué quiere decir exceso? Que como demasiado, que como de manera desmedida.
y eso me va a traer problemas de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Ok, vamos entonces a identificar qué es lo que está pasando con nuestra familia. ¿Será que tenemos una mala alimentación por déficit y por eso tenemos desnutrición, o tenemos una mala alimentación por exceso y por eso tenemos sobrepeso y obesidad? Profe, pero ¿cómo le hago yo para saber cómo está mi familia alimentándose? Si se está alimentando bien o está alimentándose mal, ¿sí? Por eso usted hizo entrevistas. De esas entrevistas, usted va a analizar cómo está comiendo su familia. Entonces, para irnos apoyando más en este proceso, vamos a ver acá la olla familiar guatemalteca. Está también en este documento. Veamos entonces si la familia tiene una mala alimentación por déficit o por exceso. Ya sabe que si es por déficit, es porque está faltando algo y por eso tenemos desnutrición. Pero si estamos comiendo demasiado, tenemos un problema de sobrepeso y obesidad. Y eso es por exceso. ¿Cómo saber entonces? Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En mi casa comemos carne todos los días. Carne todos los días. Y aquí, en esta olla familiar que usted observa, está precisamente qué es lo que debemos de comer y en qué, y en cuanto, por ejemplo, a la semana. ¿Será que lo vamos a comer diario o lo vamos a comer 2 veces al día? ¿O cómo lo comemos? Aquí, en esta olla familiar, usted puede identificar y analizar esos aspectos, ¿sí? Entonces, vemos acá, vemos la olla familiar, acá abajo dice cereales, granos y tubérculos. Ahí está el arroz, el frijol, el maíz y sus derivados, por supuesto, ¿sí? Están las papas, que recuerde que las papas no son verduras, son tubérculos. Están también ahí de repente camotes, en fin, ahí está todo lo que son cereales, granos y tubérculos. Aquí la olla familiar me dice que yo, con mi familia, los debo de comer todos los días. Todos los días. Recuerde, esta olla familiar no es algo que sacaron así de la casualidad. Que usted diga, ah, eso lo sacaron de una revista. No, esto tiene estudios científicos. Esto es lo ideal para no tener problemas de mala nutrición en cuanto a déficit y por exceso, ¿sí? De repente usted dice, ah, profe, yo cereales casi no como, no me gustan los cereales. Entonces tenemos un problema de déficit y tenemos desnutrición, ¿sí? Porque nuestra alimentación es mala, ¿sí? Tenemos una mala alimentación. Por otra parte, lo que yo les decía, en mi casa comemos carne todos los días. Entonces vamos a ubicar en esta olla familiar las carnes. Y están por acá, miren, acá están las carnes. Aquí dice carnes. Y ahí me dice que debo de comer carnes. Recuerden que carnes es todo tipo de carne, pescado, carne roja, carne de pollo, carne de res, en fin. Carnes, me dice que debo de comer 2 veces por semana. Pero el ejemplo que yo le estoy dando, le digo que estoy comiendo con mi familia carne todos los días. Ahora yo le pregunto a Jennifer, en mi familia, ¿tenemos una mala alimentación por déficit o por exceso? ¿Por exceso? ¿Y qué causa esa mala alimentación por exceso? ¿Sobrepeso? Sobrepeso y obesidad. Entonces, ese análisis es el que usted va a realizar con su familia. Se va a poner a pensar, ah, bueno, en mi casa comemos hierbas y verduras 1 vez por semana. Yo no como hierbas ni verduras porque no me gustan. Pero acá la olla familiar dice, todos los días debo de comer hierbas y verduras. Entonces, obviamente estoy teniendo una mala alimentación por déficit, porque no me gustan las hierbas y verduras. Entonces, cuando ya hemos analizado esta olla familiar y hemos visto hacia dónde se va la alimentación de nuestra familia, podemos ya entonces encontrar nuestra variable y ubicar el problema de mala alimentación que está sufriendo nuestra familia.
¿Sí? Ok. Recuerden, chicos, si se desconecta, se vuelven a conectar al mismo link. Ya vamos a ir terminando con este tema. Entonces, repito, si se desconecta, entran al mismo link. Entonces, analizando la olla familiar guatemalteca, ya me di cuenta, vamos a seguir con el caso de que comemos carne todos los días, ¿sí? Entonces, ya identifiqué que solo debo de comer 2 veces por semana. Entonces, ya ubiqué que tengo una mala alimentación por exceso, perdón, por exceso. Y esto me va a causar